Mañana quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿ok? Así que quiero pedirle a todos que por favor enciendan sus antenas, capten cualquier tipo de señal y por favor cualquier información que Dios le pueda dar en esta mañana puedan almacenarla en lo profundo de su corazón. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte, Dios quiere tratar contigo y el título o lo que quiero compartirte en esta mañana es algo que nos abarca a todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Lo que tenemos en esta mañana es algo que nos abarca a cada uno de nosotros. Y le he puesto por título al mensaje, el último viaje, ¿ok? El último viaje. Y si ven ahí en pantalla hay un subtítulo que dice, algunas decisiones solo se toman una vez en la vida. Amén. Algunas decisiones solo se toman una vez en la vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te ruego que seas obrando en mi vida, obrando en la vida de todos los que estamos en este lugar, que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y que la gracia y la misericordia tuya, Dios, se manifieste solo como un instrumento para tu gloria y que todo lo que está aquí, Señor, pueda quedarse en nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos convertirnos en hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén, oh Dios. Como dice el subtítulo, algunas decisiones se toman una sola vez en la vida. Y la pregunta es, ¿qué decisiones podemos tomar una sola vez en la vida? Vivimos en un país de oportunidades, vivimos en un país donde podemos construir nuestros sueños, adquirir muchas de las cosas que nos propongamos, tomar decisiones cuantas veces querramos, cambiar, quitar, borrar, movernos, hacer. O sea, vivimos en un país donde es fácil quizás tomar muchas decisiones. Ahora la pregunta es, ¿cuáles decisiones en nuestras vidas pueden ser tomadas quizás una sola vez? ¿O solo tenemos una oportunidad? Y para esto quiero llevarte al Salmos 90 y quiero que juntos podamos leer lo que dice el verso 12. Dice así, enséñanos, decía el salmista, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Me encanta como dice el salmista. En la oración del salmista, el salmista decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y una de las cosas, como hemos venido hablando todos estos miércoles, que necesitamos en la vida es la sabiduría. Pero el salmista decía, enséñame a contar nuestros días. Y la realidad es que muchas de las veces nosotros nos proyectamos, nos movemos o vivimos como si nunca hubiera un mañana, como que quizás vamos a ser eternos para toda la vida. Y sé que en nuestra mente y en nuestro corazón está el que un día vamos a envejecer. Nadie sueña con que mañana va a morir. Nadie sueña con que mañana va a partir a una eternidad. Y nosotros claramente entendemos que un día nacimos, pero todos vamos a morir de viejitos. ¿Sí o no? Amén. Soñamos con las canas, soñamos quizás ya con la vejez, soñamos vernos rodeados de hijos o de nietos, de toda la familia. Tenemos planes para nuestra vejez. Entonces un día nacemos, pero sabemos que vamos a morir con muchas arrugas, un pelo canoso, y la realidad es que pensamos que siempre va a ser de esta manera. Pero el salmista decía, ayúdame a contar mis días, ayúdame a chequearlos, a revisarlos. Y el objetivo no es envejecer, el objetivo no es solo llegar a viejo, el objetivo es aprender a envejecer. Amén. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces el objetivo es aprender a envejecer. Y decía el salmista, ayúdame, enséñame de tal modo a contar mis días que traigamos al corazón sabiduría. Existe algo curioso acerca del ser humano. Sabemos que la vida es corta, ¿sí o no? ¿Lo entendemos? Sabemos que la vida es corta, pero vivimos como si nunca fuéramos a terminar. Hay quienes viven pensando que es el último día, afanado por todo, pero hay otros que viven como si fuéramos eternos toda la vida y pensamos que nunca vamos a terminar esta carrera.
Y la palabra nos enseña que por amor a los escogidos, los días sobre la tierra han sido cortados. Y olvidamos que por amor a nosotros ya no vivimos 900 años. Porque imagínese la esposa tener que soportar al esposo 900 años. O viceversa. El esposo dice José que no. Imaginémonos vivir como vivió Matusalén. Entonces la realidad es que la vida es corta, pero muchas veces vivimos como si fuéramos eternos. Somos especialistas, y más los hispanos, en guardar cosas, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Recuerdo que en Cuba teníamos una latica llena de tornillitos, de tuerquita, y somos especialistas en guardar cosas. Guardamos dineros porque es necesario guardar dinero. ¿Quién no guarda dinero? Ay, no, se acabaron los aleluya. Es bueno guardar, al que le dé, por supuesto, es bueno guardar dinero. Ok, es necesario. También guardamos cosas que nunca en la vida sabremos si la vamos a usar alguna vez. Como esos tornillitos, esas tuerquitas, esas cositas. Tíralo por ahí que a lo mejor algún día lo voy a necesitar. Y pasan los años, se oxidan, se nos olvidan dónde están. Pero la guardamos porque creemos que algún día lo vamos a necesitar. ¿Ok? También guardamos ropas para quizás una ocasión especial. Recuerdo que en Cuba siempre teníamos, nosotros los cubanos tenemos la misión de que siempre se guarda un calzoncillo por si tienes un día que ir al hospital. No puedes llegar al hospital con un calzoncillo roto, tienes que llegar con un calzoncillo nuevo. Y eso es por si algún día me enfermo. ¿Y qué pasa si te enfermas en el camino y andas con el calzoncillo inadecuado? Entonces siempre vivimos guardando ropa. Esta ropa es para cuando yo me case, o para cuando yo me gradúe, o esta ropa es para cuando a mí me toque salir. Y de una manera u otra guardamos para ocasiones que quizás no sabemos si algún día van a llegar o no. Pero el objetivo es guardarlas, mantenerlas ahí, ¿ok? Saber que están estacionadas en ese lugar. También somos de posponer muchas llamadas que quizás deberíamos hacer hoy. Y quizás en algún momento nos vemos con la necesidad de hacer una llamada, de levantar el teléfono. Tenemos que hacerla hoy, pero no lo hacemos tristemente, lo hacemos mañana. Quizás sea llamar a papá, llamar a mamá, llamar al hermano, al tío, quizás mañana hay tiempo. También dejamos algunos abrazos, algunas oportunidades, como también algunos momentos especiales para mañana, como si en ocasiones olvidáramos que no somos el dueño de nuestro tiempo. También hay momentos en la vida donde tenemos un encuentro con Dios y dejamos de tomar decisiones espirituales importantes, sabiendo que Dios nos está llamando, que el tiempo quizás se está cumpliendo, pensando en lo mismo que te he venido mencionando, como si siempre usted y yo fuéramos a tener tiempo. En una ocasión en Cuba conocí a un muchacho joven, y este muchacho, recuerdo que yo lo invitaba a un grupo celular que teníamos, un grupo bastante grandecito, pero él siempre se quedaba afuera, la familia del dueño de la casa, él no entraba, joven al fin, un poco mayor que yo, y él me decía: cuando Dios me llame, en el tiempo del Señor yo voy a ir. Entonces no asistía a la iglesia, pero se sabía la palabra, en el tiempo de Dios, muy espiritual él. Y recuerdo que en una oportunidad esa me la acerco y le digo: ¿y cuándo es el tiempo de Dios para tu vida? ¿Cuándo crees tú que va a ser el tiempo de Dios para ti? Porque a veces pensamos que todos los días van a ser iguales, y creemos que como para Dios un día es como 1000 años, pensamos que de aquí a 1000 años voy a tomar ciertas decisiones. Y pensamos que siempre nos vamos a despertar mañana. Poco a poco comenzamos a comportarnos como si esta tierra fuera nuestra residencia permanente. Y nos aferramos, y quizás si alguien te dice lo mejor es partir, irte con Dios, hasta lo reprende, que el Señor te reprenda. Porque creemos que irnos con Dios es lo peor. Y hacemos de la estancia en este mundo como nuestra residencia permanente. Cuando en realidad nuestro transitar por esta tierra es solo una estación más de nuestra vida. Pero nos cuesta entender que no somos de este mundo. Nos cuesta entender que solo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Nos cuesta entender que vinimos solamente a vivir un pequeño tiempo de vida aquí en la tierra, cuando nuestra eternidad va a ser para siempre en los cielos. A decir verdad, la vida es hermosa, pero al mismo tiempo es algo extraña. No sé cuántos de ustedes se han sentado a meditar en su vida. Amén. ¿Alguien se ha sentado a meditar en su vida? La vida suena un poco extraña muchas veces. Es corta, la vida es linda, pero hay momentos que es extraña. Un día eres un niño soñando con ser adulto,
Y luego te das cuenta que ya eres un adulto preguntándote de qué manera pasaron tantos años por tu vida. Wow, si ayer yo estaba pidiendo jugar o quizás parecerme a mamá y papá, pero hoy ya yo estoy en el lugar donde está mamá y papá hace muchos años atrás. Un día cargas a tus hijos en los brazos, los tienes bien pequeñitos, y después ves a tus propios hijos comenzar a formar la misma familia que formaste tú en algún momento. Hace como 2 días estábamos mirando un video de cuando Jay nació, y yo iba con Jarelito rumbo al hospital a ver a Jay y a la mamá que acababan de dar a luz. Ella acababa de dar a luz al niño, a Jay, y Jarelito iba contento con su ramito de flores, él y grabándolo cuando él entró al cuarto, y Jarelito se veía tan chiquitico, tan niño, tan con la carita. Y luego de eso me puse a meditar cuando estaba haciendo el mensaje, y qué cambio ha dado en 4 años. Ayer era un bebito así, ya hoy está casi de mi tamaño. Entonces un día lo cargas y un día lo vas a ver formando una familia. Un día estás haciendo planes para dentro de unos años, y al siguiente día te sientas y dices, de aquí a 20 años quiero hacer cosas, de aquí a 10 años, de aquí a 5, de aquí a 3. Y es bueno hacer planes, porque hay quienes no hacemos planes para un futuro y estamos viviendo como el cheque, de día a día, de cheque a cheque, a ver cómo podemos mantenernos. Es bueno hacer planes, pero quizás eres de lo que ha hecho planes: de aquí a tantos años me regreso a mi país, de aquí a tantos años me compro mi casa, de aquí a tantos años hago tal cosa, y al día siguiente puedes recibir una llamada o enfrentar una realidad que lo cambie todo para siempre. Amén. Porque la vida tiene una característica que muchas veces nosotros obviamos o tratamos de evitar. Y es que la vida es un regalo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? La vida es un regalo maravilloso, pero al mismo tiempo la vida es temporal. Amén. Amén. ¿Estamos aquí, sí o no? Entonces la vida es un regalo, pero al mismo tiempo la vida es temporal. Cuando vamos a la palabra en Santiago capítulo 4 verso 14, Santiago nos los deja saber de una manera más concentrada. Y dice así: porque, ¿qué es la vida? Es la pregunta que hace Santiago. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¡Wow! ¿Qué es la vida? Y quizás la vida para muchos de nosotros puede ser título, puede ser éxito, puede ser trabajo, negocio, dinero, y todo eso está bien, pero eso no es la vida, eso es parte de nuestra vida. Pero Santiago decía, la vida es como una neblina que aparece, pero luego al sol dar y al sol salir, esa neblina desaparece. Y así en realidad es nuestras vidas. La Biblia no está tratando de deprimirnos con estas palabras, porque podemos decir, ay, pero ¿para qué entonces yo voy a vivir? ¿Para qué? La Biblia no está tratando de desanimarnos. Al contrario, el apóstol Santiago nos está dando una palabra y nos está recordando algo que puede transformar completamente la manera en la que usted y yo decidimos vivir. La vida, lo que dice Santiago, trata de comunicarnos es que la vida no es pequeña porque sea corta, ¿ok? Porque hay quienes duran 5, hay quienes mueren al nacer, hay quienes mueren de 80, hay quienes mueren de 100 o más de 100. No es que sea pequeña porque es corta, sino que la vida es valiosa precisamente porque es limitada. Amén. O sea, no sabemos cuánto vamos a durar, pero si de algo estoy seguro es que no vamos a ser eternos. Ahora, quisiera hacer una pregunta y me gustaría que dos o tres de ustedes me ayuden a responderla. Y la pregunta es la siguiente, presta atención. Si supieras que te quedan solamente 30 años para vivir, ¿ok? Imaginemos, si tienes 60, 70, gloria al Señor, vas a llegar a los 100, ¿ok? Pero imaginemos que tienes 30, vamos a bajarlo, 30 días para vivir, mejor. 30 días para vivir. Imagina que te quedan 30 días, ¿ok? Ya se te reveló el Señor y te dice, hey, vengo por ti en 30 días. La pregunta es, ¿seguirás viviendo de la misma manera o buscarías hacer algo diferente? A ver, por este lado, si te quedaran 30 días para vivir, sabes que ya en 30 días se acaba todo y estamos a 7. Y el 7 de julio, bueno, 7 no, vamos a decir, el 7 de julio, un mes, viene el Señor por nosotros. ¿Seguirías viviendo de la misma manera o buscarías cambiar algo? A ver, por aquí. A ver, ¿seguiríamos viviendo de la misma manera? Alguien que levante la mano, rapidito. A ver,
Buscarías vivir diferente. ¿Qué cambiarías con una palabra? ¿Qué buscarías cambiar? Algo que no se haya atrevido a hacer. Una palabra. Mejorar las cosas de sus padres. Por aquí, por este lado. A ver, Miguel. Porque sabe que se va a ir, se entrega más con Dios. ¿Hay alguien más por allá atrás? A ver, por allá. Eli, ¿qué harías? Amarme más. Amén. Pasar más tiempo de calidad con familia y co-crear memorias. ¿Ok? Buscarían pasar más tiempo con familia. Y la pregunta es, ¿por qué harías algo diferente? Porque sabes que te queda poco tiempo, ¿no es verdad? Porque sabes que en 30 días todo va a terminar. Porque sabes que el tiempo se acorta. Buscaríamos algo diferente siempre que podamos, siempre que tengamos la oportunidad. Porque cuando entendemos algo, que nuestros días tienen límites, que no vamos a ser eternos, que no nacimos para andar fajados con la gente, ni gastando el tiempo en chismes, en divisiones, en conflictos, en pérdidas de tiempo. Cuando entendemos que la vida tiene un límite, comenzamos a valorar lo que realmente nos importa. Mi relación con Dios, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Comenzamos a valorar lo que realmente importa. Y así, de esta manera, juntos podemos darle respuesta a la pregunta: ¿qué es la vida? La vida realmente es lo que realmente importa, valga la redundancia. Pero simple y llanamente, como pensamos que vamos a ser eternos toda la vida, nos cuesta entender que la vida no es simplemente respirar. Porque a veces pensamos, el niño desde que nace tiene vida. ¿Por qué? Pues ya empezó a respirar. No, la vida no es solamente respirar. La vida no es solamente trabajar. Y hay que trabajar porque vivimos en una realidad que es una realidad. La vida no es solo acumular cosas como hablamos al principio. No es sobrevivir a ver si llego al segundo día y no, a ver que si puedo llegar a mañana. Eso no es la vida, sobrevivir. Desde una perspectiva bíblica, la vida es un regalo prestado por Dios con 3 objetivos marcados para nosotros. En primer lugar, Dios nos dio vida para conocerlo. No nos dio vida para desperdiciarla, nos dio vida para conocerlo. En segundo lugar, Dios nos da vida para glorificarlo con todo lo que hagamos. Y también para que usted y yo nos preparemos para un día estar en la eternidad con Él. Eso es la vida. Conocer a Dios, glorificarlo y prepararnos para una eternidad. Sé que hoy en día vivimos un evangelio más light, donde hemos abusado de la gracia y pensamos que todo lo que hagamos al final no. Dios nos ha regalado esta vida para conocerlo. Ya que lo hemos conocido, vamos a glorificarlo y prepararnos, porque un día entraremos a una eternidad con Él. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? La vida es el escenario donde decimos: ¿quién ocupará el trono de mi corazón? Tengo este tiempo, nacimos una fecha y vamos a morir otra. No sabemos cuándo, pero la vida es el guión pequeñito que divide esas 2 fechas. Si miramos una lápida, nos damos cuenta que entre un número y otro se encuentra un pequeño guión. Eso es la vida, el tiempo que vivimos. Entonces, es el escenario donde yo decido quién se adueña de mi corazón. La vida es la oportunidad irrepetible para yo poder caminar con Cristo. Porque después que parta de esta vida no voy a volver a reencarnar, ni va a venir el espíritu del abuelo sobre mi nieto, ni nada por el estilo. Es la oportunidad que tengo para caminar con Cristo. La vida también es el tiempo que Dios nos concede para lo siguiente. En primer lugar, amar. No para vivir fajados con todo el mundo. Dios nos da la oportunidad de amar, de servir, de perdonar, de crecer y de buscar dejar huellas que trasciendan nuestra existencia. Para eso Dios nos dio vida. Si no, mejor no hubiésemos ganado la eternidad desde el día que nacimos. Entonces tenemos la posibilidad de vivir y no aprovechamos los segundos que Dios nos regala. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido para que tengan vida. Entonces realmente tenemos vida cuando abrazamos a Jesús.
Y Jesús no queda ahí, sino dice, para que la tengan en abundancia. Porque el día que partamos de esta realidad, entraremos a una eternidad con el Señor. La verdadera vida no se encuentra en la cantidad de años que tengamos. Porque a veces pensamos que llegar a los 120, realidad es decir, yo tengo bastante vida. La vida no se encuentra en la calidad de años. La vida se encuentra en la calidad de nuestra relación con el Señor. Ahí es donde hallamos vida nosotros. Porque hemos visto muchas personas vivir 90, 100 años, pero tristemente lejos de la voluntad del Señor. Lejos de vivir conforme a lo que Dios anhela. Y nunca haber descubierto un propósito de vida para su existencia. Pero hemos visto también a muchos vivir poco tiempo. Hemos conocido en nuestro transitar muchas personas que murieron jóvenes, que amaron a Dios, que eran de la iglesia, pero a Dios le plació que su tiempo había terminado y haber cumplido completamente con el propósito por el cual su vida fue creada. Pero muchos tenemos que lidiar siempre con el mismo dilema, y es que nosotros nos aferramos demasiado a esta vida que hoy tenemos. Orar por los enfermos no es malo, pero alguien, una vez un ateo, y este video tocó mi corazón, y un ateo decía, yo voy a creer en Jesucristo el día que un cristiano deje de rasgarse la vestidura porque alguien que está al punto de encontrarse con el Señor se queda aquí en la tierra. Porque él decía, si para ustedes, que son hijos de Dios, hay una eternidad tan gloriosa, ¿por qué cuando alguien está al punto de morir no lo dejamos que se vayan? Y aunque suene un poco difícil, si vamos y nos detenemos a mirar la enseñanza, es que muchas veces preferimos quedarnos aquí sufriendo, batallando, antes que decir, voy a pasar un encuentro con mi eterno, voy a pasar un encuentro con mi amor, voy a pasar un encuentro con el Dios que me ama. Y sé que ese silencio repercute en nuestros corazones. Yo los entiendo, porque quizás, como dice, había unos coritos de una señora que decía, solo quiero que me vengas a buscar, y decía la señora, pero todavía no, Señor. Y la realidad es que sabemos que hay una eternidad que es gloriosa, que es para siempre. Pero usted y yo nos aferramos a esta vida porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente conectados con Dios. Pero a causa del pecado, la vida, esa eternidad se rompió aquí en la tierra y comenzamos a vivir una vida alejada de Dios hasta el día que Cristo vino y volvió a conectarnos con esa eternidad. Entonces nos aferramos demasiado a la vida. Nos aferramos a los planes que tenemos, nos aferramos a las posesiones, nos aferramos a nuestra comodidad, a nuestra rutina de día a día, y terminamos olvidando que solo somos peregrinos en esta tierra. Y sé que a veces olvidamos como peregrinos y como gitanos. Decimos, esta es mi tierra, y nos ponemos a pensar, los que han comprado casa, tal vez esa casa en un pasado fue de alguien que ya partió una eternidad. Quizás lo que estás haciendo es porque estás ocupando el lugar de alguien que ya no está entre nosotros. Entonces, la realidad es que nos aferramos a esta vida como si fuera la única que tenemos. En Hebreos capítulo 11 lo miramos de una manera diferente. Y dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y cuando miramos a Abraham, a Jacob, todos ellos murieron sin ver la promesa de Jesús cumplida como tal. Pero murieron abrazados a una fe de que ellos algún día partirían a algo mejor. Conocieron un Dios de poder, y dice la palabra, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que su tiempo por esta tierra solamente era pasajero. Ahora bien, aunque ellos murieron sin recibir, dice la palabra, lo prometido, entendieron algo que nosotros como iglesia solemos olvidar, pero tenemos que tenerlo bien presente en nuestros días. Y es que lo mejor de nuestras vidas todavía no está aquí entre nosotros. Lo mejor de nuestra vida no está aquí. Y cuesta difícil imaginarnos no estar en esta tierra. Yo era de los que pensaba un día haberme metido, imaginaba verme dentro de un ataúd, ya sabiendo, o sea, yo fuera del cuerpo, mirando mi cuerpo, y me desesperaba. Me entraba esa desesperación a mi vida.
Pero luego que estamos en Cristo sabemos que si algún día esa realidad nos toca, partiremos a una realidad mucho mejor. Y como mismos estos hombres entendieron que lo mejor no estaba en este mundo, nosotros como iglesia, aunque a veces nos cuesta entender, tenemos que saber que usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y aunque nos cueste entender que ya no vamos a estar en esta realidad, tendremos vida para siempre. Y lo mejor de todo es que no va a ser una vida de tormento ni de condenación. Va a ser una vida donde vamos a adorar y glorificar a Dios para siempre. En algún momento, sé que en algún punto de la vida usted y yo vamos a recibir una llamada. En algún momento de la vida vamos a recibir una llamada. El momento de emprender ese último viaje que no sabemos la fecha conocida, viaje que va a llegar sin previo aviso, porque nadie te va a decir tu viaje comienza mañana. Quizás miremos algunas señales, pero no sabemos el día. A veces sin posibilidad de posponerlo, porque no vamos a posponerlo. Hay quienes quizás en algún momento han ido y Dios le ha permitido regresar, pero muchas veces no vamos a tener esa posibilidad, sin saber cuándo. Y cuando ese momento llegue, solamente habrá una pregunta verdaderamente importante. Mientras esa última llamada llegue, mientras ese último viaje llegue, solo hay una pregunta: ¿me encuentro listo para ese viaje? ¿Alguna vez te has preguntado, estoy listo para partir con el Señor? ¿Mi vida se encuentra como debería de estar para yo partir a una eternidad con Dios? Y dicho esto, antes de que nosotros podamos vernos inmersos en esta realidad, quisiera compartirte dos cosas que necesitamos tener bien clara y lista para cuando llegue ese momento. Y lo primero que quiero decirte, o lo primero que tengo que tener bien claro, es mi relación con el Señor. ¿Ok? Antes que mientras llegue esa llamada, porque chicos, va a llegar, un día va a llegar, pero mientras llega esa llamada, tengo que tener algo bien pendiente, y una es mi relación con el Señor. La preparación para la eternidad no comienza en el lecho de muerte, sino comienza justamente ahora, en este presente, en esta oportunidad que tenemos nosotros de abrazar a Dios de una manera poderosa. Mientras respiramos, mientras tenemos oportunidad, aquí nace una verdad fundamental, y es que una buena relación con Dios comienza con lo que todos conocemos, que es la gracia. Ahí comienza una buena relación con el Señor. Cuando miramos Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, desde la cruz se marcó un camino diferente para cada uno de nosotros. Desde la cruz, Dios marcó un rumbo diferente para nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios para nosotros? O como bien te dije, no es una licencia para salirnos con la que querramos cada vez que querramos. Realmente, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios acercándose a personas que jamás podrían llegar a Él por sus propios méritos. Esa es la gracia. Es el puente de Dios conectando con todos aquellos que no pueden acercarse a Él por su propio poder. Por eso que la Biblia, Pablo bien claro decía, no es por obra para que nadie se gloríe, sino necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. La gracia es Dios amándonos cuando todavía éramos o somos pecadores. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para nosotros también es Dios extendiendo su mano cuando estábamos perdidos en nuestros deleites y pecados. Ahora, quiero decirte algo: toda relación sana con Dios nace cuando dejamos de intentar impresionarlo y comenzamos a confiar realmente en Cristo. Ahí comienza una relación sana con Dios. Es necesario para nosotros como hijos de Dios depender de su presencia y amarlo cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Pensé que alguien más iban a decir amén con fuerza. Ahora, quiero que observemos algo. En el capítulo 17, Juan decía lo siguiente en el verso 3:
y esta es la vida eterna, decía Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la realidad es que nuestra eternidad comienza con Cristo. Nuestra realidad es conocer a Cristo. Esa es nuestra eternidad. La vida eterna no comienza cuando morimos. Comienza cuando usted y yo conocemos y nos apasionamos por el Señor. Ahora, ¿cómo logro yo crear una buena relación con Dios? Y si nos sentamos en este punto podemos hablar y meditar, pero la realidad es que yo mantengo una buena relación con Dios en primer lugar con su palabra, porque la palabra da testimonio de Él. Y tenemos la palabra viva, la palabra, escrita, que es la Biblia, donde ahí dice la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, está hecha para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Necesitamos la palabra. El salmista decía más: es lámpara a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. O sea, para donde quiera que yo vaya, el rumbo que yo tome, necesito lo que aquí está escrito. Pero esta palabra no quedó solo plasmado en hojas, sino que lo miramos unos años más adelante cobrar vida. Y Juan decía: y el verbo se hizo carne. La palabra tomó forma y es Jesús. Amén. Entonces tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viva, que es Cristo. Así mantengo yo una buena relación con Dios. En segundo lugar, a través de la oración. Entonces la oración no es solamente un discurso religioso, un sinnúmero de palabras. Es una conversación con Dios, quien nos ama. La oración toca el cielo y mueve los músculos de la omnipotencia. Eso hace la oración. Llega al cielo, toca el corazón de Dios y Dios mueve su cielo a favor de nosotros, sus hijos. También necesitamos, logro yo tener una buena relación con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, sin el Espíritu Santo estamos embarcados. Porque yo conecto con Dios, pero necesito al Espíritu de Dios en mi vida. Por eso la palabra dice: no lo contristas, no lo alejes, no lo entristezcas. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos va a guiar a la verdad. Él es el que nos va a corregir, nos va a instruir para que Dios pueda ser glorificado en nosotros. Y también logro yo mantener una buena relación con Dios a través de la iglesia. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces el congregarnos es necesario. Pertenecer a una iglesia es necesario, porque es ahí donde muchas veces mi fe va a ser exhortada, va a ser animada. La fe la da el Señor, pero claramente ahí escucharé palabra, ahí encontraré gente que me van a animar, gente que me van a empujar, gente que me van a ayudar. No gente solamente, porque a veces venimos a las iglesias a mirar los problemas y los conflictos, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde literalmente de una manera u otra Dios usará a alguien para que mi fe sea confrontada y animada. La iglesia es necesaria para el desarrollo de nuestra relación con Dios. Él nunca diseñó la vida cristiana para que vivamos como ermitaños, alejados de todo, sino que nos hizo seres relacionales para que nosotros podamos conectar los unos con los otros y juntos podamos glorificar al Señor. Amén. ¿Están conmigo, sí o no? Nunca miremos la relación con Dios como un amuleto para que algo me funcione. Porque quiero crear relación con Dios para que me salga el negocio, para ser más bendecido, para alcanzar un mejor trabajo, para que nada me suceda. Allá en Cuba conocemos lo que son amuletos. Muchos andan con tiritas rojas en el brazo para que no le pongan mal de ojo. Hay quienes se enganchan cosas en la ropa para que no esto, y hay quienes ponen un arcanfol para que el niño no sé qué cosa, y vivimos esa vida como amuletos. Nosotros los hijos de Dios no podemos tomar nuestra relación con Dios como un amuleto, porque Dios no es ni un colgante, ni es una tirita roja en el pie ni en la mano. Dios no es algo que va a obrar cuando nosotros querramos. Nuestra relación con Dios no podemos mirarla como para que algo me funcione, me vaya bien,
o simplemente para cuando creo que me toque partir. Quizás estoy en el lecho de muerte, tengo que conectar con Dios para que yo parta una eternidad. Y está bien, está genial, pero no podemos mirar nuestra relación con Dios como esto. Una relación con Dios es más que un amuleto. Una relación con Dios es algo a lo que usted y yo debemos llamar vida. Entonces necesitamos tener esa relación con Dios para conocer la verdadera vida y poder disfrutar de esa verdadera vida para nuestras vidas. Lo necesitamos. Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y si nos desconectamos de lo que nos alimenta, terminamos muriendo. Si nos desconectamos de lo que nos mantiene activos, terminamos desanimados, frustrados. Aún nosotros conectados con Dios batallamos. Jesús dijo: van a tener aflicciones. Aún conectados con Dios, a veces nos preguntamos: ¿qué nos sucede? ¿Qué es esto? ¿Por qué vivo esto? Imagínense desconectándonos del Señor. Porque nos ha salvado, Jesús nos ha salvado para que usted y yo vivamos con plenitud. Nos ha transformado para que demos fruto. Nos llama para que dejemos una huella y nos acerca a Él para que aprendamos usted y yo a caminar en propósitos. Están callados, estoy preocupado. ¿Estamos aquí, sí o no? Amén. Eso es lo que quiere Dios, que caminemos en propósito. Lo segundo que quiero transmitirte, lo segundo que necesito antes de que venga esa llamada, primeramente es mi relación con Dios. Y lo segundo que necesito antes de que llegue ese momento a mi vida es aprender a vivir de tal manera que nada me falte o sienta que me falte el día que me toque emprender ese viaje. Ir tranquilo, saber que todo está bien, que nada me faltó. Quizás algunas cosas no se completaron, pero tranquilo, estoy confiado en Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Si con algo luchamos, la mayoría de nosotros, es con tener paz mental el día que nos toque partir de este mundo. Lidiamos con eso. Queremos dejarles algo a nuestros hijos, queremos dejar la familia bien estacionada, nos preparamos para ese momento, quizás tenemos aseguranzas de vida, tenemos muchas ideas, muchos planes, muchos sueños para cuando llegue ese momento. Y con eso batallamos. Nos cuesta la idea de irnos, pero sin dejar algo a los que nos siguen. Y nos rehusamos a partir porque creemos que no hemos concluido con todo lo que nos hemos propuesto, o simplemente porque olvidamos qué es lo que viene más adelante para nosotros. Cuando vamos a la palabra, encontramos la vida de alguien que quizás para muchos puede ser exagerada, pero es una vida extraordinaria. Su mayor necesidad siempre estuvo en Cristo. Y quizás un amador de la gracia en estos tiempos pudiera mirarlo como un religioso empedernido. Pero este hombre llevó una vida extraordinaria porque su mayor necesidad siempre estuvo en Cristo y nunca creyó no encontrarse listo para cuando llegara su momento. Este hombre es Pablo. Pablo no solo asombró como él vivió, sino lo listo que Pablo estaba para partir. Pablo estaba ready para partir, porque él sabía que en cualquier momento le tocaba y él estaba listo para encontrarse con lo que más amaba en la vida. La mayoría de las veces enfrentamos el final con miedo, pero Pablo lo enfrentó con paz, con tranquilidad, escribiendo desde una prisión. Porque a veces enfrentamos nuestros días ahí en la casa y pensamos que ya estoy listo. Pero Pablo no tenía las mejores comodidades. Pablo estaba preso, aislado, separado, alejado de todos. Y podemos preguntarnos cómo es posible que un hombre de Dios termine sus días de esta manera. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios termine quizás los momentos, se entregó tanto por Dios, que mira ahora cómo termina este hombre? Pablo terminó en una prisión y desde esa prisión decidió escribir, sabiendo que probablemente su ejecución estaba cerca. Y sabiendo que iba a morir, sabiendo que su final estaba cerca, las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21 te dejan anonadado por completo. ¿Y qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Quién de nosotros dice, yo quiero morir porque voy a ganar?
O sea, nuestra mente humana se nos dificulta. Pero las palabras de Pablo dijo, para mí si estoy vivo, estoy en esta tierra, yo voy a vivir para Cristo. Pero si me toca morir, ya gané la promesa del Señor. Y la pregunta es, ¿quién se atreve a decir algo así? ¿Quién se atreve a hacer tal comentario? Solamente alguien que ya había resuelto el asunto más importante de la vida. Pablo no estaba enamorado de la muerte, pero sí estaba enamorado de Cristo. Entendía que lo que él vivía, lo vivía para Cristo. Y cuando una persona ama profundamente a Cristo, deja de temer aquello que más lo va a acercar a Él para siempre. Aleluya. Porque la muerte me separa de este mundo, pero me acerca más al Señor. Entonces, cuando entendemos esta realidad, dejamos de vivir frustrados y con temor. Yo conozco gente en Cuba que tú no le puedes mencionar nada, que déjame tocar madera. No hagas esto, déjame hacer, porque pensamos que el final llegó. Segunda Timoteo 4:7 dice, he peleado, decía Pablo en la carta a Timoteo, he peleado ya al momento de ser decapitado, al momento de salir su último viaje, ya había recibido su llamada final. Y las palabras de Pablo a Timoteo fueron las siguientes. Le decía, entre todas las cosas que le escribió, le dijo, Timoteo, ya yo he peleado la batalla, he acabado mi carrera, yo he guardado la fe. Aleluya. Y qué lindo es que podamos llegar a esa llamada final teniendo bien claro lo mismo que dijo Pablo. Quizás no lo he logrado todo, pero ya yo he acabado mi carrera y por encima de todas las cosas yo he guardado la fe y me he mantenido fiel al Dios de los cielos. Aleluya. Qué lindo es terminar de esta manera. Qué lindo, qué hermoso es poder decir con confianza, yo he guardado mi fe. Ahora, hay una diferencia enorme entre vivir mucho y vivir bien. Pablo no vivió mucho, pero entendió que el éxito verdadero consiste en cuando obedecemos y en cuanto obedecimos a Dios y en cuanto reflejamos nosotros a Cristo. Ese es el verdadero éxito para un cristiano. Cuánto amamos a Dios y en cuanto tratamos de reflejar a ese Jesús. Ahora, mirando la vida de Pablo, ¿qué significó vivir estar listo? Significó vivir reconciliado. No importa si fallamos, no importa si caemos, lo ideal es levantarnos y reconciliarme con aquel que me ama. Pablo entendió lo que era vivir reconciliado. Significa amar mientras yo tenga tiempo. No voy a amar mañana. A veces decimos voy a hacerlo mañana. No, mientras yo tenga tiempo. Pablo también entendió perdonar mientras tengamos tiempo. Yo lo perdono mañana o cuando me sienta listo. También el vivir listo era servir mientras tengamos tiempo, adorar mientras tenemos tiempo y compartir a Cristo mientras tengamos tiempo. Amada iglesia, te traigo una noticia en esta mañana. Nadie, escuche bien, se arrepiente al final de su carrera por haber amado demasiado a nuestro Dios. Podemos arrepentirnos en nuestro lecho de muerte, quizás no haber tenido la mejor familia, quizás podemos arrepentirnos de haber logrado nuestros sueños, podemos arrepentirnos de no haberle dado a nuestra familia lo que quisimos o lo que pudimos, podemos arrepentirnos de no haber dejado quizás económicamente un legado para la familia. Pero sí quiero decirte algo, nadie en los últimos segundos de su vida se arrepiente de haber amado demasiado al Señor. Nadie. Y sé que quizás podemos mirarlo ahora, podemos vivir ahora como que eso es fanatismo, pero al final de nuestro día entenderemos que si de algo nunca nos vamos a arrepentir es de haber amado demasiado al Señor. Y concluyo en esta mañana. Mi objetivo no ha sido hablarte de la muerte, porque quizás puedas entender como que vinieron a hablarnos de la muerte. Mi objetivo no es echarte miedo, mi objetivo no es sembrarte temor en el corazón, pero sí vine a hablarte de la vida, y no de cualquier vida, sino de esa que nace cuando uno se entrega por completo al Señor. Vine a hablarte de esa vida.
Cuando uno se entrega completamente a Jesús, no por religión, sino por amor. Se apasiona por el Señor. Recuerda algo mientras viva. Dios no te trajo a este mundo simplemente para existir. Dios no te trajo a este mundo a consumir más oxígeno. Él te dio vida para que tú lo puedas conocer. Te dio vida para que puedas caminar con Él. Te dio vida para que puedas reflejar su amor, para que dejes una huella eterna y goces los privilegios de lo que es ser llamado hijo de Dios. Para que goces de esos privilegios. Algún día llegará el último viaje. No sabemos cuánto. Dios le pueda dar 300 años más. ¿Cuántos dicen amén? Que puedan ahí seguir con 300 años más. Pero algún día va a llegar para todos. Hay quienes incluso se adelantan. Y cuando llegue ese momento, no importará cuánto haya quedado atrás. Cuando llegue ese momento, no importará lo que quedó detrás. Solo algo va a resaltar. Solo una pregunta tocará nuestra puerta. Y es, ¿qué hicimos con Jesús? ¿Qué hicimos con Cristo? Y qué hermoso sería poder decir en ese momento, Señor, no fui perfecto, pero te amé. Cometí muchos errores, pero te amé. Quizás nunca nadie lo notó, pero yo en mi corazón estoy seguro que te amé. Señor, me equivoqué muchas veces, pero siempre busqué regresar a ti. Nunca busqué alejarme, siempre busqué regresar. Y qué lindo que podamos decir, Señor, tropecé, cometí miles de errores, a veces por cabezón, por cabezona, pero seguí caminando porque tu gracia me sostuvo hasta el final. Tu gracia. Y mientras estemos de paso por esta tierra, Dios anhela vernos vivir intensamente. Y cuando llegue ese final, quiere que lo hagamos de la siguiente manera: sin terror, pero con plena confianza en el Dios del cielo. En segunda carta a Timoteo, Pablo decía lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Decía Pablo, no solamente a mí, lo que me está reservado también está reservado para todo aquel que ame la venida del Señor. Y quizás la última llamada puede ser que partamos a una eternidad de esta vida, pero tal vez la última llamada puede ser la venida de Cristo hacia esta iglesia que tanto le necesita. Puede ser el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. No sabemos cuál va a ser la última venida, pero lo que Pablo experimentó no fue reservado solo para él, sino para todos aquellos que anhelan un día encontrarse con el Dios Todopoderoso. Si aún estamos aquí, es porque podemos vivir de tal manera que cuando llegue esa hora, no sintamos el dolor de una vida desperdiciada, sino la satisfacción de una vida entregada al Señor. Así que no esperes a mañana para decirle a Dios, no esperes para acercarte a Dios, no esperes mañana a que llegue otra temporada, no esperes otra crisis. Hoy es el día que ha hecho el Señor para nosotros. Cristo nos está llamando en esta mañana. No todos, o mejor dicho, no temamos a lo que pasará si vivimos plenamente en aquel que nos amó y se entregó por cada una de nuestras vidas. Aleluya. No vivamos con ese temor, sino vivamos plenamente confiados y gozosos de todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que quiero invitarte, vamos a ponernos en pies. Vamos a ponernos en pie.
Quiero invitarte en esta mañana.